En 1863, el ejército francés entró a la Ciudad de México, tomando la ciudad. En ese momento, Benito Juárez era el presidente de la República. Pero en vez de rendirse y entregar el país, decidió huir, iniciando así su famoso gobierno itinerante. Esta es solo una de las acciones por las que Benito Juárez es probablemente el presidente más famoso de México en su historia. Pero también hay actos muy polémicos. Por eso aquí te tengo 10 curiosidades que todo mexicano debería saber sobre Benito Juárez. Empecemos por una verdad sumamente explotada. Juárez era un presidente con un origen realmente humilde. Era un indígena de origen zapoteco, nacido en Guelatao, Oaxaca, y de hecho solo hablaba zapoteco. Aprendió a hablar español hasta los 12 años, siendo el primer presidente de origen indígena en toda América. Así que le debemos de dar a Juárez el crédito que se merece, porque esto era muy inusual en su época. Siendo indígena y humilde, y logrando sobresalir en esa sociedad, vivió en condiciones modestas toda su vida. Incluso como presidente, no acumuló riquezas ni heredó bienes valiosos. Una imagen de un presidente humilde que fue muy explotada, pero real. Vamos por la curiosidad por la que Benito Juárez es probablemente el presidente más famoso de México. Las leyes de reforma, y te explico brevemente de qué tratan. La ley Juárez hablaba de que los sacerdotes y soldados serían juzgados por tribunales civiles como cualquier ciudadano. La ley Lerdo buscaba crear una clase media con tierras y acabar con el enorme poder económico de la iglesia. Esta ley no resultó del todo bien, ya que las tierras solo cambiarían de manos de la iglesia a los hacendados. Una de las razones por las que 50 años después iniciaría la Revolución Mexicana. Y la ley Iglesias evitaba que se lucrara con los sacramentos entre gente sin recursos, y otras leyes que hablaban de la libertad de cultos y el nacimiento del registro civil. En resumen, todas estas leyes le quitaban el poder enorme que tenía la iglesia. Y fue precisamente por eso que inició la famosa Guerra de Reforma. Otra proeza que resaltó a Benito Juárez fue que resistió al imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y créeme, no es poca cosa. Después de la famosa batalla de Puebla, vendría el sitio de Puebla, donde esta vez los mexicanos sí perderían contra los franceses. Juárez, teniendo conocimiento de que los franceses tomarían la Ciudad de México, en vez de rendirse, decidió huir. Pero no fue una huida cobarde. Decidió trasladar su gobierno, convirtiéndose así en el famoso gobierno itinerante. Me refiero a que se movía de lugar en lugar para que los franceses no lo atraparan, y seguía ejerciendo como presidente. Y no fue fácil, porque muchas veces estuvo a punto de perder la vida. Es algo que sí le debemos de reconocer a Benito Juárez. Empezamos con la polémica y entramos con el famoso Tratado McLean-Ocampo, un acuerdo que firmó el gobierno de Benito Juárez con el gobierno de Estados Unidos. Y en este acuerdo México le daba a Estados Unidos derecho de tránsito perpetuo por tierra, mar y ríos a Estados Unidos en el istmo de Tehuantepec, la ruta de Mazatlán a Matamoros y la ruta de Guaymas a Nogales, con permiso para Estados Unidos de proteger esas rutas con tropas si era necesario. Y es que mucho antes del Canal de Panamá, Estados Unidos ya buscaba una ruta para atravesar mercancía y personas de océano a océano, y México era una excelente opción. ¿Ya lo entendiste? Benito Juárez le dio permiso a Estados Unidos de pasar por ciertas rutas de México para siempre, incluso permiso de introducir tropas si la situación lo requería. Y México solo se salvó porque el Senado de Estados Unidos no ratificó ese tratado, una mancha que cargará a Benito Juárez por el resto de la historia.
Benito Juárez fue exiliado mucho antes de ser presidente por Antonio López de Santa Anna, sí, ese mismo que se le ha echado la culpa de vender la mitad del territorio. La versión oficial es que lo exilió por ser liberal y estar en contra de su gobierno, pero he encontrado algunas fuentes que mencionan que Santa Anna lo exilió porque Benito Juárez no quiso apoyar durante la intervención estadounidense, porque en ese momento Benito Juárez era gobernador de Oaxaca y se supone que se mantuvo neutral cuando los estadounidenses invadieron México. Como sea, este dato es extraoficial, pero Benito Juárez sí fue exiliado, huyó a Estados Unidos, donde sobrevivió trabajando como encuadernador y conoció a otros exiliados que luego liderarían la reforma. Llegamos a otra polémica, y es que Benito Juárez, de haber vivido más años, se hubiera transformado en un Porfirio Díaz, o al menos eso es lo que muchos piensan. Pero separemos lo que es y lo que pudo ser, y es que Benito Juárez estuvo en el poder 14 años y murió en funciones. Eso quiere decir que mínimo hubiera gobernado 17 años seguidos. Y sí, muchos creen que terminando ese periodo se hubiera vuelto a reelegir, ya que irónicamente su rival era Porfirio Díaz y no quería que Benito Juárez se siguiera reeligiendo. ¿Te estás dando cuenta? Si Benito Juárez no hubiera fallecido, hubiera gobernado 17 años seguidos y tal vez se hubiera quedado en el poder mucho más tiempo. Es correcto, Benito Juárez fue masón. Juárez perteneció a la logia masónica y utilizó muchas ideas y redes de la masonería para consolidar su proyecto liberal. La masonería fue importante en la difusión del pensamiento liberal en México durante el siglo XIX. Se asocia mucho la masonería a Estados Unidos. Y ni se diga las teorías de conspiración ligadas a esta logia. Así que ya lo sabes, Benito Juárez fue masón. Irónicamente, su rival político, Porfirio Díaz, impulsó la imagen de Juárez una vez este falleció. Mandó a construir varios monumentos en honor a Juárez. Y durante el porfiriato, se promovió en las escuelas una imagen de Juárez como padre de la patria moderna. Porfirio Díaz utilizó de cierta forma la imagen de Benito Juárez para legitimar su gobierno. Así que este dictador impulsó la imagen de Juárez, quedando marcado en nuestra historia hasta tiempos modernos. Ya hablamos del Tratado McLean-Ocampo, pero efectivamente, Benito Juárez recibió apoyo de los Estados Unidos. Incluso fue aliado de Abraham Lincoln. Cabe destacar que ellos dos nunca se vieron en persona, pero sí mantenían una relación cordial. Y es que justamente Estados Unidos atravesaba por su guerra civil, y no querían como vecino al Imperio francés. Y se sabe que Estados Unidos ayudó al gobierno de Benito Juárez con armamento. Incluso había conservadores que decían haber visto soldados estadounidenses luchando del lado de Benito Juárez. Por lo que sí, Benito Juárez fue aliado de los Estados Unidos, incluso firmando un tratado muy polémico. Benito Juárez no llegó a la presidencia por elección. En 1857 Juárez era presidente de la Suprema Corte de Justicia, que por ley era el segundo en la línea de sucesión presidencial. El presidente de México en ese momento, Ignacio Comonfort, un liberal, se dio un autogolpe de estado, y no es broma. Esto desató una crisis y Comonfort renunció, y el siguiente en el cargo era el presidente de la corte, es decir, Benito Juárez. Así que Benito Juárez llegó al poder por azares del destino y no por elección. Tenía una historia admirable, pero no era un gran orador ni un militar, cosas que pesaban mucho en esa época. Juárez era respetado entre los liberales, pero no era el más carismático ni el más popular. Por lo que sí, es posible que Benito Juárez nunca hubiera llegado a ser presidente, de no ser por la guerra entre conservadores y liberales. Amigos, creo que se ha puesto muy de moda criticar a Juárez,
pero no se olviden que es parte fundamental del proceso que nos dio identidad como país. Es más, es una pieza fundamental. Si te gustó el video, por favor compártelo, dale like y suscríbete. En serio, me ayudarías mucho con esa acción. Y ve a ver ya este video, en donde te cuento cómo un ejército de voluntarios derrotó al ejército más poderoso del mundo en ese momento, el ejército francés.